Hablábamos de que estamos en este cuarto domingo de Cuaresma correspondiente al ciclo A, dedicado al Evangelio de Mateo, pero como habrán notado, ya lo explicamos en otras ocasiones, durante el tiempo de Cuaresma y también de Adviento, de Navidad y de Pascua, meditamos el Evangelio de Juan. Los otros tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen su propio ciclo, en particular en el tiempo ordinario. Y estos tiempos litúrgicos fuertes, como decíamos, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, los dedicamos a reflexionar este evangelio con su riqueza y sus características propias, ¿no? Nos quedamos con la pregunta del Señor en el evangelio del día de hoy al ciego de nacimiento, pero a cada una y a cada uno de nosotros. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16. Los dos libros del profeta Samuel, aunque llevan el nombre del profeta, son considerados libros históricos, porque presentan eventos de la evolución de Israel, de una libre asociación de tribus. Recuerden que eran 12 tribus que tenían cierta independencia unas de otras, que cuando había una necesidad surgía, Dios invitaba, llamaba, daba la vocación a un juez o a una jueza, porque también hubo juezas, Débora, por ejemplo, a liderar a su pueblo ante una situación de dificultad. Ese tipo de gobierno se llama anfictionía. No había una dinastía, no había una capital, era una unión de este tipo, de protección mutua, y subrayaban que Dios era su rey. No tenían otro rey más que Dios. Estos dos libros nos presentan como el pueblo de Israel, digamos, contaminado por las costumbres de los pueblos de los alrededores, exige tener un rey, le exige a Dios que le nombre un rey. Samuel es el mensajero de Dios que hace presente la comunicación de Dios en medio de estos eventos de la comunidad. Y a Dios le había advertido al pueblo de Israel el riesgo de adoptar un régimen monárquico. Cuando un ser humano quiere ser monarca, es decir, el único que gobierna, lo cual solo le corresponde a Dios, tarde o temprano las consecuencias, como les pongo aquí, y fue lo que pasó con Saúl y en realidad con todos los otros reyes, fueron desastrosas. Por la infidelidad de Saúl, el Señor decide nombrar a otro rey, y en eso consiste la escena que meditaremos hoy. Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Jesé, para ungir como próximo rey a uno de sus hijos. Ya veremos que no es el más alto ni el más fuerte el que el Señor elige, sino al más pequeño, que nadie hubiera pensado, a David. La razón está en esta frase tomada del texto: el ser humano se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. El salmo de este domingo, como les pongo aquí, es un salmo muy bello, de los más conocidos y amados por todos, que canta la providencia de Dios como el pastor que nos acompaña, como el anfitrión que nos recibe, ¿verdad? Utiliza estos referentes muy queridos de la cultura nómada del desierto, ¿no? Dios nos acompaña no de una manera anónima o a multitudes o en abstracto, sino es un compañero cercano. Qué lindo lo expresa el Salmo cuando dice: tú vas conmigo, tú, pastor mío, vas conmigo. También, como buen anfitrión, el Señor nos prepara la mesa, nos unge la cabeza con perfume, llena nuestra copa hasta los bordes. En resumen, tomado del Salmo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Es una carta deuteropaulina, es decir, no escrita por Pablo, un segundo movimiento paulino, pero sí escrita por una persona que conoce la doctrina de Pablo y vive desde ella. De hecho, Colosenses y Efesios son un resumen de la doctrina paulina. La primera, es decir, Efesios, la que vamos a leer, se concentra en el misterio de la Iglesia, y la segunda en el misterio de Cristo. Efesios nos presenta una iglesia en la que van desapareciendo las divisiones de origen. Ya no hay judío, ya no hay griego o grecorromano, pagano. Empieza a entenderse la comunidad como universal. Eventualmente se darán el nombre de católicos, es decir, para todos, para todas. La lectura de hoy contrapone la luz de Cristo a las tinieblas, cuando le damos la espalda a Cristo. Los frutos de la luz son bondad, justicia, verdad. Nos invita el autor a que reprobemos con claridad las obras de las tinieblas. Hay que dejar claro lo que no es parte del proyecto de Dios. La invitación es a despertar, nosotros que dormimos, levantarnos de entre los muertos y dejar que el Señor sea nuestra luz. Todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Y esto nos lleva a la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Ya les comentaba que durante este tiempo Juan es nuestra lectura de los evangelios dominicales, ¿no? Sin duda, el evangelio con la reflexión mistagógica, es decir, de pedagogía espiritual, de mística transformada en texto, más madura y profunda. Los primeros 12 capítulos de Juan forman lo que se llama el libro de los signos, en los cuales el Señor se va revelando, rompiendo los esquemas de aquellos que creían que sabían quién era Él. Meditaremos la totalidad del capítulo 9 con el relato de la curación del ciego de nacimiento. Todo inicia con la pregunta de los discípulos, aún inmersos en la oscuridad de una visión distorsionada de Dios. ¿Esta ceguera es un castigo por el pecado del ciego o por el de sus padres? El Señor corrige su error y a través de la curación del ciego de nacimiento revela uno de los 7 signos que expresan su identidad. El Señor es la luz del mundo. Se sigue una serie de diálogos con sentido simbólico. Todo este relato está vinculado a un relato previo, es la curación del paralítico sanado en otra fuente, en la fuente de Betesda. Este último, ante la presión de las autoridades religiosas, duda en aceptar a Jesús como el Señor. No así el ciego que recibe la vista. Él defiende su confianza en Jesús con una serie de diálogos en los que contradice con impecable lógica los argumentos de las autoridades religiosas, representadas por los fariseos. Primero no le creen y mandan llamar a sus padres a ver si efectivamente este estuvo ciego. Estos, los padres, son símbolo del judaísmo aún apegado a su interpretación tradicional de la salvación. No se animan a defender a su hijo, ni reconocer a quien le ha regalado la capacidad de ver. La última escena de las controversias es sublime. El ciego les dice a las autoridades, es curioso, ustedes son autoridades, qué curioso que ustedes no sepan de dónde viene el que me cura. La reacción de las autoridades revela lo que hay en su corazón. Atacan su dignidad, la dignidad del ciego, diciéndole, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? El Señor aclara lo que está pasando en este texto tomado de la lectura. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los que se creen ciegos vean, y para mostrar que los que creen ver, en realidad están ciegos. Les comentaba al inicio de la Eucaristía y también en las charlas
presentando las lecturas en la charla, en los puntos, que el Evangelio de Juan es tal vez el más acabado, desde luego con referentes importantes de la vida del Señor. Cuando yo estudié hace muchos años, se le veía un poco así por arribita, considerando que no tenía ningún valor histórico, porque es el Evangelio que a lo mejor se terminó de redactar como lo conocemos más tarde. Algunos autores dicen que casi llegando al segundo siglo de la era cristiana. Pero los estudios desde entonces nos han mostrado que tiene algunos elementos, algunas capas redaccionales tan antiguas como el Evangelio más antiguo de Marcos. Aquí la situación es que el último editor, y parece que hubo 4 estratos redaccionales, el último editor lo constituye como lo conocemos. Es una especie de catequesis o de invitación concreta a un camino de conocimiento del Señor Jesús. Queda claro en la lectura del día de hoy el tema general, cuando menos de los 12 primeros capítulos de Juan. ¿Quién es Jesús? Y en cada capítulo toda la gente que está ahí tiene su opinión. Unos creen que es una cosa, otros creen que es otra. Unos lo catalogan de acuerdo a sus criterios y lo consideran bueno o malo o indiferente. Pero en todos los capítulos queda claro que la gente, estos que tenían una primera opinión de Jesús, cuando realmente se acercan a él para conocerlo, cuando se abren a interactuar con él, les va revelando algunos de estos elementos centrales, fundamentales de su identidad, que se traduce también en su vocación. Jesús se presenta como el agua viva, como el pan bajado del cielo, como la resurrección y la vida, etcétera, ¿no? Como el buen pastor. Ahora se presenta como la luz del mundo. Él tiene la capacidad de devolvernos la luz. Les explicitaba que tiene un referente mistagógico, es decir, de una pedagogía espiritual. Son como parábolas, ¿no?, que utiliza el autor para describir cómo es el crecimiento de cualquier cristiano, de cualquier persona que se quiera abrir a Jesús y a su oferta de vida plena para ver su vida transformada de forma radical. Por lo tanto, en este relato del ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento somos todos, cada una de nosotros. Necesariamente nacimos ciegos. Dice el texto aquí, que parecería como que Dios está jugando con la gente, ¿no? Aunque el Señor les dice que no está ciego porque pecó, dice, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Como que Dios hubiera separado a este pobre hombre, lo hizo sufrir 30 años, o los que fueran, para que finalmente haya un milagro y todos aplaudan. Desde luego que ese no es el sentido, ni mucho menos, de este texto. Ya hemos dicho, y quienes han participado en nuestros talleres de mistagogía en particular, ahí explicamos cómo el ser humano es una conciencia que viene al mundo, empieza a crecer y a madurar. Primero se descubre que existe como un yo en un proceso que llamamos individuación. Va defendiendo su individualidad, aprende a poner límites sanos, en el mejor de los casos, ¿se entiende? Se va haciendo un yo consolidado desde esta individualidad, ¿no? Y tiene un sentido. Nadie puede llegar a la segunda parte del proceso de planificación humana si no pasa por el primero. El problema es que este primer proceso implica un nivel de ceguera. Quien se mantiene a este nivel de la individuación vive en un mundo de cosas y trata a todo como cosa. Trata a las personas como cosa, se trata a sí mismo como cosa, a sí misma como objeto, y lo mismo hace con Dios.
Dios es una cosa más en su vida, ¿no? Si planea algo, por ejemplo, tiene un proyecto, un programa, pues empieza a planear qué ingredientes necesita. Bueno, si quiero una casa, tengo que trabajar, voy a guardar dinero, luego voy a ver dónde la quiero comprar, etcétera. Y en medio de esa planeación, ¡ah! Dios, por favor, bendice mi proyecto, ¿no? Y en el fondo lo que está diciendo es, una vez que hagas lo que te toca, te puedes retirar, ¿no? Claramente es un ciego, es una ciega, no necesariamente porque le falta el sentido de la vista, sino porque la vista que penetra la profundidad de la realidad no existe en él o en ella. Está ciego de nacimiento. Todo ser humano nace ciego, tiene que pasar por esta etapa. El único que nos puede devolver la vista es Jesús desde su amor. Y eso es lo que relata el texto. El ciego de nacimiento, junto con su entorno, forman parte también de una tradición religiosa, como dice aquí, las autoridades religiosas. Esas autoridades religiosas no lo quieren soltar, ni quieren soltar su manera de entender el mundo, su manera de relacionarse con el Dios objeto que se han fabricado y que utilizan como pretexto para seguir haciendo de las suyas, sobre todo cuando a partir de eso pueden controlar, manipular, explotar a las demás personas. Pero el ciego de nacimiento que se acerca al Señor Jesús, que escucha del Señor una invitación a ir en un camino donde el Señor pone una parte, y una parte muy íntima, ¿no? Es decir, el Señor le da algo suyo, no le da un amuleto. Ese es el sentido de la saliva. A nosotros nos parece una cosa un poco rara. En esas culturas no tenían ningún problema. El mensaje es algo íntimo de Jesús, como si le hubiera dado un pedazo de su pelo. O sea, le entrega algo íntimo suyo. Pero no es magia en el sentido de, vuelvo a decir, un amuleto o algo. También a él le toca algo. Ve a la fuente de Siloé del enviado, nos traduce el texto, lo que significa en el hebreo o arameo original. Y este hombre hace lo que el Señor le dice. Va a ese lugar, se lava en esa fuente y recupera la vista. Y esa vista le capacita para acercarse un poquito más al misterio de Jesús, el tema de los 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? El resto del texto es esta controversia que nos muestra a este ex ciego que ahora ve alrededor de un mundo de ciegos que creen que ven. Las autoridades religiosas, sus familiares, etcétera, ¿no? Que tienen miedo que los echen de la sinagoga, y aquí desde luego hace referencia a la situación que vivían estas comunidades cristianas a partir del año 70 y la consolidación del judaísmo rabínico, del judaísmo de la sinagoga, en que desde su perspectiva para mantener la identidad judía, expulsan a cualquier persona que no comparta su visión del judaísmo. Entonces, son expulsados muchísimos cristianos y cristianas. Bueno, es el contexto histórico, pero el sentido pedagógico, mistagógico es este. ¿Qué paradoja? El que estaba ciego es el único que ve en ese colectivo y todos los demás están ciegos, no pueden ver. Y la plenitud es cuando en ese diálogo, cuando este es finalmente expulsado, cuando ya no hay vuelta a ese mundo, entonces Jesús se le acerca y entabla un diálogo con él. Y se le manifiesta como el Hijo del Hombre, es decir, como el hermano que le va a modelar en un lenguaje humano el proyecto divino para toda criatura humana, para todo hombre y para toda mujer. Desde luego que las otras lecturas lo subrayan, ¿no?
La primera, la de Samuel, alrededor de la frase, Dios no juzga de acuerdo a los criterios del mundo, que son criterios de ciegos, ¿no? Este está muy grande, este está muy fuerte, este tiene poder, este es el heredero, por lo tanto nos conviene. Dios escoge al más pequeño, y no es porque sea pequeño, sino porque el mismo texto dice, el Señor se fija en el corazón. Ungir en la antigüedad, que era poner aceite, era el aceite, la gente creía que transmitía fuerza, energía, ¿no? Capacidad. En nuestro camino de dejarnos transformar por el Señor, de dejarnos sanar de la ceguera con la que todos vivimos, una buena parte de nuestra vida, el Señor también nos revela cuál es nuestra vocación. Ve tu corazón. Y desde lo que ve en tu corazón te unge para esa misión a la que te manda. No hay misiones más grandes, más chicas, importantes, a medias. Todas tienen sentido. El Señor te sostiene como un buen pastor, te sostiene como un anfitrión realmente delicado, impecable, te prepara la mesa, te cuida, etc. Y finalmente eso permite que despiertes, como nos dice la carta a los Efesios, despierta de entre los muertos, date cuenta que el Señor es tu luz, y si abres los ojos, dejas que el Señor te capacite para que mires su luz, toda tu vida se convertirá en luz. Y desde luego, siguiendo ese referente simbólico, podrás iluminar la vida de otras personas. Pues que nos alegremos en este cuarto domingo de Cuaresma, domingo de esperanza, con que el Señor vaya iluminando nuestras vidas para a su vez nosotros poder iluminar al mundo. Que así sea, en esta alegría de la vida en la luz, ponemos en común nuestra fe, nuestro credo. En este cuarto domingo de Cuaresma, con este mensaje de esperanza, les invito a que durante la semana cosechemos lo que ha ido cambiando en nuestro caminar. ¿Qué nos ha pedido el Señor? ¿Cómo nos ha tocado de una manera íntima, entregándose a sí mismo, ayudándonos a ir transformando nuestra ceguera en luz? Seamos conscientes también de qué nos pide, cómo podemos dar ese siguiente paso, acudir a la fuente del enviado. ¿Cuál es la misión que el Señor te ha dado? ¿Qué tipo de esperanza te está invitando a que compartas con tus hermanos y con tus hermanas? Preparémonos así, desde el amor compartido, para la gran fiesta de la Pascua. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.